los trabajadores hartos de esta situación dicen, bueno, pues vamos a crear un organismo tripartita en donde tengamos una representación, y esto es el origen de las juntas de conciliación y arbitraje, un representante del trabajo, uno del patrón y uno del gobierno, ¿verdad? Esta figura no es mala. El problema de México es que no aplicamos la ley. Ese es el principal problema, ¿no? Si hablamos desde la idea de un salario mínimo que debe ser suficiente para cubrir necesidades básicas, pues no cubre ni necesidades básicas ni nada, ¿verdad? Entonces desde ahí está la utopía. Entonces yo insisto que el problema de México es un problema de cumplimiento de leyes. Y lo que decía la maestra, o sea, hay corrupción, hay malos manejos, sí, pero no es solo exclusivo del ámbito laboral. Se está satanizando a las juntas, se dice que las juntas no funcionan, no sirven. El problema es que el Estado ha tenido desinterés en que funcionen. Al Estado no le interesa que funcionen. Las juntas desde hace 20 años siguen siendo las mismas en número. En cambio, si ustedes observan, le dan una mirada a los juzgados de lo familiar, juzgados civiles, qué decir de los penales, pues han crecido exponencialmente. En cambio, las juntas no, siguen siendo las mismas, sigue siendo el mismo personal, e inclusive ha habido recortes, como lo dice la maestra, importantes. Entonces pues no se les puede exigir. La reforma que hubo en 2012 se quiso manejar como que fue una reforma que iba a beneficiar a los trabajadores. Recuerden los spots, va a haber más trabajo, las mujeres van a estar más protegidas. Ahora sí que pura política barata. El trasfondo de la reforma de 2012 fue modificar el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo y acabar con la estabilidad del empleo. Es decir, y por si fuera poco, argumentan que esa reforma fue en beneficio de los trabajadores, ¿verdad? El hecho de limitar los salarios vencidos a 12 meses, ¿sí? El argumento era que los abogados hacíamos los juicios a propósito largos, extensos para cobrar salarios vencidos, lo cual es una mentira, ¿verdad? En esa reforma se justificaba o se establecían plazos a las juntas muy cortos, se establecían sanciones a los funcionarios en caso de incumplimiento. Cuando empezó la reforma, efectivamente, los actuarios, sectores de acuerdos, pues, preocupados, ¿qué va a pasar? Vamos a cumplir con la ley, vamos a poner las fechas en los plazos establecidos, actuario ve y notifica, pero ¿qué pasó? Que efectivamente no pasó nada. ¿Por qué? Porque no notificaban. ¿Y qué te pasó, actuario? Nada. Pues entonces pues seguimos igual. Y actualmente ustedes presentan una demanda y les ponen una audiencia en marzo o en abril. Y llega la fecha y no está notificada porque el actuario notificó, pero eso sí es culpa de los abogados, ¿verdad? Es una falacia. La verdad es que, insisto, aquí el problema es que no hay interés por parte del Estado de que funcione el derecho del trabajo y mucho menos la justicia. En cuanto a esta iniciativa que está planteando el Ejecutivo, que ya fue inclusive aprobada en el día 5 de octubre, ya fue aprobada por las comisiones dictaminadoras, y conociendo cómo funciona todo en México, seguramente la van a aprobar. En esta reforma se supone que se trata de pugnar por la conciliación. Se establece que va a haber unos centros de conciliación especializados. La competencia en cuanto a juntas locales, junta federal, recuerden que hay una ley del trabajo, lo único que cambia es la autoridad jurisdiccional que aplica esta ley, juntas locales, juntas federales. Esa jurisdicción aparentemente queda igual, la división que establece la fracción 31 del artículo 123, apartado A, prácticamente queda igual. Una diferencia importante es que la federación va a ejercer un monopolio sobre el registro de contratos colectivos y sobre el registro de sindicatos. Va a desaparecer la situación de que antes el registro era ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por lo que hace la materia local, tanto de contratos como de sindicatos, y la federación va a tener el monopolio tanto de sindicatos como de contratos colectivos. Se establece también que se va a decir que se va a crear un organismo descentralizado. Se trata de justificar que va a ser muy autónomo, porque se dice que el Ejecutivo va a presentar una terna al Senado para que de ahí se elija uno, y si no, pues el Ejecutivo designa al que él considere, ¿no? O sea, se supone que se te pretende dar mucha transparencia y se está pugnando mucho por la conciliación. Nuestro procedimiento laboral pugna por la conciliación desde un principio, pero en las juntas federales, por ejemplo, cuando se cambiaron al edificio nuevo de Azcapotzalco, se pusieron unos espacios muy grandes para la conciliación, se supone, ¿no? Salas de conciliación, decían. Eran como 3 salas en cada junta especial. Pues nunca funcionó. ¿Por qué? Porque no hubo personal capacitado para la negociación, y actualmente esas salas se ocupan pues para todo menos para conciliar, ¿verdad?